Mi nombre es Sofía Pachón, estoy en sexto semestre y el día de hoy pues tengo el gusto de presentarle la anatomía del sistema de conducción cardíaca del módulo de electrocardiografía de nuestro semillero de investigación en medicina cardiovascular. Entonces, para empezar, vamos a tener un repaso pues por la anatomía general, pues como profundizando en aspectos más puntuales. Vamos a tener las vías normales de conducción cardíaca, la revisión de nuestro artículo, vías accesorias de la conducción cardíaca y alteraciones en la conducción. Para profundizar primero, tenemos la anatomía general del corazón, en la que vamos a enfocarnos en tridimensionalidad, ubicación espacial y surcos, ya que ya tuvimos una charla acerca pues, de este tema. Entonces, para los que están conectados desde la aplicación que les mandé antes de iniciar la charla, me gustaría que me dijeran cuál es su manera favorita de estudiar anatomía cardíaca. Isa, por si acaso, ya les volvió a mandar el link. Les doy 30 segundos, 20 segundos. Sofi, la cosa es que está. Ya. Dale. Perdón. Tranquilo, pero no se ve. Tienen que arrastrar el pin al lugar. Van 8 de 15 respuestas. Sofi, me repites por fin que se me trabó horrible María cuando dije. Cés, ¿cuál es tu manera favorita de estudiar anatomía cardíaca? Pero lo respondo por el Entonces, chat. no, pues no importa, ya igual esta ya pasó, María C. Es un link que mandé antes de iniciar la charla, está por el grupo de WhatsApp por si quieres también. Entonces, como podemos ver aquí, creo que nadie tenía esta manera favorita de estudiar anatomía cardíaca, pero a la hora de estudiar anatomía, lo que es cierto es que independientemente del método que utilicemos, pues nunca va a haber uno que nos dé un abordaje completo de lo que necesitamos saber. Ay, creo que dejé de presentar. Perdón. Sí, Sofi. Perdón. Listo. Entonces, para abordar la tridimensionalidad del corazón, tenemos que este tiene una forma de pirámide caída, en el que su vértice va a estar proyectado hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. La proyección que tiene hasta la izquierda con el surco, con el septo interventricular, va a ser de 65 grados. Entonces, va a tener principalmente 4 superficies y pues una base, en el que tenemos la superficie anterior, la superficie diafragmática o inferior, la superficie pulmonar izquierda y la superficie pulmonar derecha. Además de la base que va a estar con un abordaje posterior. Como nos enseñan anatomía normalmente, nos dicen que la cara diafragmática es la misma cara posterior, sin embargo, la verdadera cara posterior correspondería a la base cardíaca. Entonces, la base del corazón va a estar formada principalmente por la aurícula izquierda, por una parte de la aurícula derecha, la porción más proximal de las grandes venas, que van a ser las venas pulmonares, la vena cava superior y la vena cava inferior. Además, el vértice de nuestro corazón va a estar dado por el ventrículo izquierdo. En cuanto a los surcos externos, tenemos principalmente un surco coronario, que va a ser el que divide externamente las aurículas de los ventrículos, por el cual va a transcurrir en su porción derecha la arteria coronaria derecha, que es esta que vemos aquí, como ven está saliendo de la aorta, y también la arteria circunfleja, que es rama de la arteria coronaria izquierda, que es esta que viene acá y acaba acá atrás. Luego vamos a tener surcos interventriculares anteriores y surcos interventriculares posteriores. En el surco interventricular anterior, que es este que vemos acá, vamos a tener a la arteria interventricular anterior, que es rama de la arteria coronaria izquierda, y vamos a tener a la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor. Esta va a dar una vuelta y va a desembocar aquí en el seno coronario. Y en cuanto a un abordaje inferior, normalmente nos dirían que esta es la cara posterior del corazón, pero pues no es así. Tenemos el surco interventricular posterior por el que va a transcurrir entonces la arteria interventricular posterior y la arteria interventricular media, desembocando igual en el seno coronario. En cuanto a las vías normales de conducción cardíaca, pues vamos a estudiar las estructuras y el impulso latido normal. Entonces, aquí me podrían dibujar una vía normal de conducción cardíaca. Les doy también 30 segundos. Sé que no se demoran nada.
Van 12 respuestas. Y yo creo que podríamos ver aquí. Bueno, todavía hay gente dibujando. Están quedando similares, diría yo. Bueno, independientemente de cómo los dibujemos, un abordaje de lo que esperaba que me dibujaran sería, un segundo, que quedara más o menos así, que es el sistema de conducción que toda la vida nos han enseñado. Entonces tiene un nodo, otros nodos y nuestras fibras normales. Cuando abordamos un poco más la complejidad del sistema de conducción, tenemos 12 porciones principales. El nodo sinauricular va a ser nuestra primera porción, que va a ser el encargado de la primera despolarización, que va a ser transmitida por medio de tractos internodales al tracto auriculoventricular. Tenemos el tracto internodal anterior, el tracto internodal medio y el tracto internodal posterior, además de Bachmann o pues fascículo de Bachmann. Esto se va a dar porque el nodo sinusal tiene la capacidad de automatismo que también ya hemos estudiado en varias clases, en la cual va a ser capaz de cambiar su polaridad, o sea, de un estado de reposo negativo a un estado positivo. Creo que alguien tiene el micrófono prendido. Mariana Reyes. Gracias. Entonces, este va a transmitir el impulso por medio de su capacidad de automatismo, en el que cambia su polaridad positiva a polaridad negativa a su polaridad positiva. Y su repolarización pues va a estar en modo contrario. Una vez tenemos el nódulo auriculoventricular, se va a dar el primer retraso fisiológico que conocemos, que va a ser de aproximadamente de 0,13 a 0,14 segundos, y esto lo que nos va a permitir es que la despolarización auricular se dé antes que la despolarización ventricular, como asegurando que el llenado ventricular sea suficiente. Una vez en el nodo auriculoventricular vamos a tener estos haces preferenciales que van a ser de conducción rápida, que recordemos que están dados por miocardiocitos de conducción, no por miocardiocitos de trabajo. Entonces estos van a ser los principales que se despolaricen. Tenemos nuestra rama derecha de las de His, que es este de aquí, y nuestra rama izquierda de las de His. La rama izquierda, a su vez, se va a dividir en un fascículo anterior, que es este que seguiría, y el fascículo posterior izquierdo. Todo el sistema de conducción acaba en un sistema Ispurkinje, que es pues el que va a estar encargado en los miocardiocitos de trabajo. En cuanto al impulso latido normal, tenemos pues la gráfica que ya conocemos. Nuestro nódulo auriculoventricular va a estar dando nuestra onda P, mientras que el nódulo auriculoventricular va a propiciar la despolarización del ventrículo, dándonos el complejo QRS. Y la repolarización pues va a estar dada con la onda T. Como vemos en la animación, tenemos entonces la despolarización, que nos va a despolarizar las dos aurículas, entonces se produce la onda P. Luego en el aurículo ventricular, despolariza ventrículos, QRS, sístole ventricular. Entonces, en la revisión de nuestro artículo, era denominado anatomía cardíaca, lo que el electrofisiólogo necesita saber. Entonces, fue escrito por Cabrera y... Perdón, no lo pasé acá. Por Cabrera y Quintana en el año 2013 en Madrid, España. Entonces, conceptos previos que necesitamos para abordar el artículo, tenemos primero el concepto de electrofisiología. La electrofisiología es una subespecialidad clínica intervencionista de la cardiología que estudia los procesos eléctricos que están involucrados pues en el corazón con trastornos arrítmicos como pueden ser taquicardias o bradicardias. Y uno de los estudios o exámenes que se pueden ordenar dentro de este es un recurso, es la fluoroscopía, que pues es el estudio de estructuras en el cuerpo en movimiento en tiempo real a través de rayos X. Esto nos va a producir una imagen como en una película o un video de 25 a 30 cuadros por segundo, y nos va a servir para guiar un catéter hasta una ubicación en específico. Este catéter en la electrofisiología usualmente se va a usar con un método que se llama ablación por catéter. Entonces, los electrofisiólogos
proponen que la mayoría de las arritmias van a poder tener un acercamiento intervencionista y que el 80% de estos acercamientos van a ser por medio de ablación por catéter. Entonces, mediante el mapeo tridimensional cardíaco, ingresan pues, a la cavidad cardíaca y lograrán a través de los datos diagnosticar la zona de conducción que está afectada y mediante esto también van a producir una ablación que normalmente es por radiación. Entonces, nuestro artículo tenía imágenes simuladas y por fluoroscopía. Entonces, en esta primera imagen, si quieren que me detenga un poquito, pues lo hago. En esta primera imagen tenemos un corte como si lo viéramos en anatomía, algo así, que sería un abordaje dentro de la aurícula derecha. Entonces tenemos el apéndice de la aurícula derecha, que sería la misma orejuela, la vena cava inferior, el orificio del seno coronario. Esta de aquí vendría siendo la válvula, una de las valvas de la válvula tricuspidia, el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, con la fluoroscopía lo que hacen es que los catéteres que podemos ver acá, nos van a dar una imagen sugestiva de la anatomía cardíaca de nuestro paciente. Entonces, como pueden ver, este de aquí viene con una orientación desde la vena cava superior hacia el seno coronario y este que viene acá sería el tracto, pues en el trayecto de las de His. Para comprender la ubicación que nos da esto, por ejemplo, nos dan una observación desde, esta sería oblicua anterior derecha. Entonces nos dicen que es superior y nos dicen que es inferior y cómo nos ubicamos. Entonces la cavidad que va a estar más anterior a todas, que va a ser pues la que está próxima al esternón, va a ser el ventrículo derecho. Entonces nos dirían que la más posterior sería la aurícula izquierda. Entonces empezamos con superior anterior, que sería superior anterior, entonces en este caso sería el ventrículo derecho, que concordaría con esta porción de la imagen que vemos, y luego nos dicen posterior inferior, entonces posterior sería estas dos de atrás, inferior pues sería esta. Entonces estamos viendo la aurícula derecha, también concordaría con nuestra imagen de referencia. Ahora, para abordar desde pues, la segunda imagen, les tengo otra pregunta que es, ¿dónde nace la vena cardíaca media? Que ya les pregunté también. Segundo, ya. Van 10 de 20. Listo. Entonces, bueno, ahí van subiendo. La verdad es que, pues, supongo que para los que respondieron seno coronario, olvidaron uno de los, pues, de los principios en anatomía con los grandes vasos, y es que las venas no nacen de los grandes vasos, las venas drenan en los grandes vasos. Entonces, con esta imagen de anatomía, tendríamos que la vena cardíaca media, que es esta que les comenté que transcurría por el surco interventricular posterior, nacería del ápex cardíaco, porque nacen los capilares a diferencia de las arterias. Entonces sube y desemboca o drena en el seno coronario. Entonces, para los 9 que respondieron seno coronario, no nace ahí. Y también en cuanto al recorrido que pues, nos sirve para entender la siguiente imagen, es que el seno coronario y pues esta vena nos pues va a transcurrir por el surco coronario que les comenté, pero en la porción izquierda, o sea, en la parte externa del anillo de la válvula mitral, que pues esta es la válvula mitral, válvula tricuspidia, esta sería la pulmonar, esta la aórtica y aquí está desembocando, como pueden ver en el orificio tricuspidio, el seno coronario. Entonces, así drene la aurícula derecha, el recorrido va a ser pues izquierdo. Entonces nos devolvemos aquí.
Qué pena, Sofía. Yo no sé Sí, si me doctor. escuchan bien. Qué pena, ¿podría Claro que sí, no hay interrumpirte ningún dos problema. minutos? Bueno, digamos que en electrofisiología se pueden hacer muchas cosas con los catéteres. Eh, esas imágenes que tú estás mostrando son de un estudio electrofisiológico que básicamente la fluoroscopia tú la utilizas para que el fluoroscopio te ayude a guiar la localización del catéter. Sí, sí, ¿Sí? señor. Entonces, que eso era un poquito de la anatomía fluoroscópica que tú explicabas. Entonces, digamos que a ti no te sirve una proyección para ver la ubicación en una cavidad que está anterior o posterior, ¿cierto? Tú cambias las proyecciones para mirar algo que está derecho o izquierdo, ¿cierto? Entonces, si tú quieres mirar ventrículo derecho, tú normalmente pones PA, pones oblicua derecha, perdóname, ¿sí? Porque ahí Sí, vas a señor. ver mejor el ventrículo derecho alargado, por así decirlo, en tu proyección. Entonces te sirve porque tú estás cortando o tú estás viendo el ventrículo derecho completo, entonces te ayuda a mirar más dónde está. Entonces aquí en este estudio electrofisiológico, tú básicamente lo que estás mirando es que tienen, o lo que todos están mirando es que hay electrodos en ventrículo, hay un electrodo en aurícula, meten otros electrodos al seno coronario para mirar y esos electrodos hacen dos cosas, ¿sí? Entonces ellos estimulan y sensan, ¿sí? Entonces, esos electrodos lo que hacen es, comienzan a estimular la cavidad para definir diferentes medidas que hace el electrofisiólogo, ¿sí? Y para definir si se induce algún tipo de arritmia, ¿sí? Sí, señor. Predominantemente supraventricular. Y dependiendo de si se induce o no se induce, definen dónde está, derecha o izquierda. Por eso es que pasas un electrodo al seno coronario que te va a mirar las cosas izquierdas, ¿sí? Sí, Entonces, señor. dependiendo de dónde está, derecha o izquierda, haces la ablación, que ahorita el profe Álvarez me corregirá, pero casi siempre se hace con crioablación, o sea, con frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque te disminuye un poquito el riesgo de que puedas bloquear a tu paciente. Adicionalmente, también tienes electrodos que hacen mapeos, ¿sí? Estos mapeos son, tú puedes hacer, digamos que te sirven un poquito más para FA, ¿sí? Y adicionalmente, esos mapeos te sirven para la ablación de las arritmias ventriculares para mirar cuál es el lugar de cicatriz que tiene el paciente, ¿sí? Pero digamos que tú cambias los electrodos, son electrodos diferentes y puedes hacer muchas funciones. Y la fluoroscopia te sirve para guiarte, para saber que estás bien, adicionalmente a la información que te das sensando con el electrodo. Es eso. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces, siguiendo, esta es una vista lateral oblicua izquierda, sí, oblicua izquierda, que, pues, como nos comentaba el doctor, en este caso no sería una vista desde arriba como si quitáramos las aurículas, sino sería una desde abajo, con los ventrículos proyectados como hacia la pantalla de cada uno. Entonces tenemos otra vez el seno coronario y los orificios de las válvulas importantes. Y aquí estaría pasando el fluoroscopio por el seno coronario. Y para recordar en esta que, pues que ven aquí, que tiene la letra E, ahí, tenemos entonces dentro de la anatomía de las aurículas una porción o una pared lisa, muscular, pero no muscular lisa, que es importante pues porque es músculo cardíaco, que se va a denominar vestíbulo, que va a estar fijando las válvulas auriculoventriculares. También vamos a tener el apéndice o pues orejuelas de las aurículas que van a estar pues con abundantes músculos pectíneos. Acá tenemos pues el orificio de la vena cava inferior, que junto con el del seno coronario y la vena cava superior van a armar el componente venoso de la aurícula y pues las valvas de la válvula tricuspidea. Entonces, luego nos explicaban pues que para controlar las arritmias, que serán productos de otra charla, necesitamos dentro de la electrofisiología ubicar bien pues los tractos de conducción y también los nodos cardíacos. Entonces, para esto necesitábamos entender
que, pues, principalmente como la morfología de los nodos. Sabemos que en anatomía macroscópica estos no se van a ver, que los hallazgos más importantes pues van a estar dentro de la histología. Sin embargo, es por esto interesante que dentro del mapeo cardíaco pues se puedan identificar su localización. Entonces, ¿para qué? Para corresponder o localizarnos con el nodo sinusal, vamos a tener la unión entre la cresta terminal y la llegada de la vena cava superior a la aurícula derecha. Entonces, esta va a tener una forma semilunar con un eje longitudinal bastante amplio a lo largo de la cresta terminal. Cuando nos acercamos con esta, que sería con el apéndice de la aurícula derecha levantada, entonces estaría posicionado, acá está la vena cava superior y acá está la cresta terminal, entonces entre la unión con las dos. Cuando nos vemos un corte histológico, tenemos una región compacta de células, bueno, acá está el epicardio, acá está el miocardio, una célula compacta de miocardiocitos de conducción o de excitación, que pues va a estar localizada como lo vemos aquí, va a estar interdigitada y va a tener abundante tejido conectivo, y un área paranodal que va a estar dada por células menos compactas. En el 72%, sí, en el 72% de los pacientes, el nodo sinusal, el núcleo de este va a estar en una localización subepicárdica, entonces acá está el epicardio y estaría aquí. Mientras que en el 28% que sobra, sería una localización subendocárdica, entonces se correría un poco más hacia esta parte. Entonces, para seguir, me gustaría que me dijeran qué estructura importante contiene el triángulo de Koch. Entonces aquí, pues estas son sus respuestas. Tendríamos, pues que la mayoría acertaron. Realmente los tendones o las válvulas van a estar armando el componente de los límites del triángulo de Koch. Entonces el triángulo de Koch contiene el nodo auriculoventricular, o es el mismo de Achof-Tawara, y el otro nodo que salía, que era el de Katie-Flack, es el nodo sinoauricular, que es el que pues casi no conocemos con ese nombre. Aunque pues Achof-Tawara tampoco es el que más usamos. Entonces, en su región posterior, el triángulo va a estar delimitado por el tendón de Todaro. Anterior va a estar la válvula septal tricuspidia, ya que este va a estar como proyectado hacia el septo interauricular. Luego tenemos nuestro seno venoso coronario como el piso, y el vértice de este va a ser el cuerpo fibroso central, incluyendo pues en todo el centro, bueno, en una localización medio central que ahorita vamos a ver en las imágenes, el nodo auriculoventricular. Acá tenemos otra vez el triángulo, el tendón de Todaro, el seno coronario y la valva septal de la válvula tricuspide. Entonces aquí vuelve a aparecer, nos hablan de que va a tener una morfología similar como a esta gótica, y este es un corte en 4 cavidades como para diferenciar también el septo interauricular del centro interventricular. En cuanto a la histología, va a ser pues similar, sin embargo, la que va a estar caracterizando pues este nodo es que va a estar recostado pues como descansando sobre el cuerpo fibroso central. Y con respecto a la ablación que nos comentaba el doctor, pues que la anatomía de nuestro paciente sea sugestiva de un triángulo de Koch pequeño nos va a aumentar la susceptibilidad de que éste tenga un riesgo, pues a sufrir un riesgo de una lesión nodal, pues a causa de la intervención que estamos haciendo. Entonces, realmente luego, si nos quedará como bien el tiempo, vamos a tener un énfasis más en electrocardiografía. Las de la otra semana están como
súper para principiantes, que estaré como en todas esas. Entonces tenemos vías accesorias de conducción cardíaca, dentro de las cuales estará entonces el haz de James, el haz de Kent, el de O'Neill y las fibras de Mahane, que cada una va a ser sugestiva de un síndrome de preexcitación. Entonces, en cuanto a las alteraciones en la conducción, voy a pues, hacer un recorrido muy pequeño como para entender el porqué de estas fibras. Recordemos que aquí, o sea, en este plano, debería encontrarse el plano fibroso, sin embargo, en las conexiones con la lateralidad o que se vayan por posterior de aurícula ventrícula es cuando van a surgir estos síndromes. Entonces, aquí tienen que nombrar el primer síndrome de preexcitación. Dale, Sofi, yo creo que podemos seguir para que no se nos alargue tanto. Entonces, bueno, igual ya vi, todos, pues la mayoría respondió bastante bien. Acá estamos. Entonces sí, el primero sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que va a estar caracterizado por un espacio P corto con una normalidad en el complejo QRS, y normalmente estos síndromes van a ser como susceptibles a la aparición de taquicardias supraventriculares. En este caso puede ser una taquicardia paroxística. Es un síndrome congénito y es predominante en hombres, y va a ser solamente el 1% de consultas por arritmias que podemos presentar en un año. Entonces, las características que van a tener, bueno, este a su vez se va a dividir en dos. Va a tener un patrón de Wolff-Parkinson-White y un síndrome de Wolff-Parkinson-White. El patrón estaría dado por un hallazgo accidental en un paciente que tenga las características electrocardiográficas, pero que no tenga las taquicardias. Y el síndrome sería un paciente que nos refiera pues estas. También tenemos entonces en las características un espacio PR corto, entonces sería este de aquí, con una onda P normal, entonces sería pues positiva, y luego nuestro complejo QRS va a ser ancho y va a tener un slurring, que es un arrastramiento en el complejo, generando una onda delta. También va a tener alteraciones pues, secundarias a lo que es la repolarización cardíaca. Entonces, estas alteraciones las vamos a ver en el segmento ST y también en la onda P, que normalmente pues, puede estar invertida. Además, también va a tener un espacio QT, que sería pues, el de desde acá hasta acá, prolongado. La división que tiene este según la aparición en el electrocardiograma sería entonces un síndrome de Wolff-Parkinson-White manifiesto, que es una alteración permanente, que sería que viéramos, por ejemplo, en todos acá, onda delta, PR corto, entonces en todos se va onda delta, PR corto, onda delta, PR corto. En todas las derivaciones, o bueno, las más sugestivas del síndrome, que ahorita las vemos, y sin alternancia. Luego tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White alternante, que es que las ondas van a aparecer y desaparecer en un mismo trazado electrocardiográfico con ondas normales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una onda normal y aquí vamos a tener una onda, por ejemplo, un complejo QRS más ancho o ondas delta. Y por último tenemos el concertina, que es que va a tener una progresión paulatina de los signos electrocardiográficos presentes. Entonces, estaría, por ejemplo, aquí, en el que pues vemos, por ejemplo, el complejo QRS, que es de los más fáciles. Complejo QRS van a empezar a cambiar su morfología progresivamente hasta volver a tener complejos normales, con PRs normales. Por ejemplo, acá teníamos un PR normal, y entonces ese es el concertina. Luego tenemos una división de Rosenbaum en el que divide el síndrome de Wolff-Parkinson-White en tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, el tipo A va a tener una vía accesoria lateral izquierda, entonces esta va a ser la vía de O'Neill, y el vector de preexcitación va a estar de izquierda a derecha. Lo que va a pasar es que como son fibras de conducción, el estímulo se va a dar más rápidamente de aurícula a ventrículo,
pero va a iniciar por el ventrículo izquierdo en este caso. Entonces, en las derivaciones B1 va a tener normalmente una onda R con una muesca o un complejo RS o RS-R', que normalmente son sugestivos de un bloqueo de rama derecha, pero pues por eso tenemos que ver la morfología de otras. Y acá es, por ejemplo, un electrocardiograma de tenemos una onda delta en el complejo QRS, acá tenemos ondas delta, perdón, en las derivaciones precordiales B1, onda delta, y B2, onda delta. Y estos complejos van a ser positivos en B1 y en B2. Y normalmente en el tipo A van a ser negativos en B5 y en B6, pero no sé por qué no encontré uno como que tuviera esa en específico. Y también otra va a ser que tenga un descenso de ST y una inversión de la onda T. En el tipo B va a estar conectado entonces por el haz de Kent, que va a ser entonces derecho, y va a ser, va a estar similar a un bloqueo de rama izquierda. Entonces tenemos una onda delta negativa y un complejo QRS negativo, tanto en B1 como en B2, que puede tener una morfología como esta. Y ya que la vía accesoria es derecha, el vector de preexcitación se va a alejar de las precordiales B1 y B2 y va a apuntar más hacia B5 y B6. Entonces, tenemos aquí nuestras ondas delta en B1, que sería aquí, o una normalidad en el complejo QRS, y en B2 también negativas, y van a ser positivas, acá están extremadamente positivas, en B5 y en B6. Entonces, también tenemos que en las derivaciones precordiales izquierdas, que en este caso pues sería B5 y B6, va a haber un descenso del segmento ST y una onda T invertida. Entonces, por ejemplo, acá. Y el último es el síndrome de Wolff-Parkinson-White tipo C, que es el más extraño de todos. Entonces tiene una onda positiva, delta positiva en todas las derivaciones precordiales, porque su vía accesoria va a ser de localización posterior. Entonces las derivaciones que ponemos, que es de B1 a B6 normalmente, no, hacia todas el vector de despolarización se va a acercar. Entonces pues no tendríamos alteración, pues alteración de positividad y negatividad en las ondas delta de las precordiales. Luego tenemos el síndrome de Long-Gannon-Devine, que también es conocido por ser el síndrome de PR corto, pero pues tiene un complejo QRS normal. Entonces, repetimos, tiene, como pueden ver, por ejemplo, aquí en D2, tiene un PR extremadamente corto. El final de la onda P se conecta con el inicio del complejo QRS. Sin embargo, pues el QRS tiene una morfología normal y no se van a presentar alteraciones, características electrocardiográficas de alteración en la repolarización, que sería en el segmento QT o en la onda T. Y por último tenemos el síndrome de Maheim, que pues va a estar por una despolarización en el extremo proximal, que va a tener su inicio, el haz de Maheim, en el extremo proximal, tanto puede ser en la aurícula o en la porción inferior del nodo auriculoventricular o en el haz de His o alguna de sus ramas, mientras que el extremo distal va a estar en el septo inventricular o en el septo interventricular o en las ramas de His. Entonces, esto lo que nos va a provocar es un retraso en el nodo auriculoventricular aún mayor, o puede tener un síndrome de preexcitación en la porción superior del nodo auriculoventricular, mientras que la inferior sí vaya a pasar la señal. Y es por esto que nos puede generar también una onda delta. Entonces, con eso podemos tener que este síndrome pues, se va a presentar electrocardiográficamente similar al de Wolff-Parkinson-White de tipo B, con PR corto. Sin embargo, es en las taquicardias cuando hay que tener como cuidado con otras manifestaciones en duración y en morfología que van a ser similares a las de reentrada izquierda, pero que pues van a ser de un Maheim. Y de aquí, por ejemplo, serían ondas R en D1. Estas serían ondas R, ondas R, ondas R. Y pues otras características. Y creo que eso es todo. Muchas gracias.